Muy bienvenidos a esta reunión por las casas a través de estos medios. Gracias, muchas gracias por sintonizarse con nosotros, por estar en esta comunión con el Señor para ser edificados en la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, pero no nos quedemos nosotros solos. Llame a sus amigos, compártales este link, compártales esta oportunidad de oír palabra de Dios. El Señor tiene algo que hablarnos esta hora, así de que vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Voy a invitarle a que busquen sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 66 en adelante, y si usted ya está listo, dice la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Oiga, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice, Pedro lloraba. Esta porción que hemos leído se refiere a después de que capturaron al Señor Jesús ahí en el Getsemaní. Llegaron los soldados con violencia y le capturaron. ¿Qué tiene que ver esto con lo que queremos hablar a esta hora? Queremos hablar, mis amados hermanos, que nosotros, cuando escudriñamos este pasaje y el contexto, que es lo que yo le estoy comentando, nos damos cuenta que Pedro, este hombre que tanto hablamos, en los momentos cumbres de su vida espiritual, había hecho promesas a Dios. Por ejemplo, él dijo en Lucas 22:33: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. Dijo también en Mateo 26:51, sino también hasta la muerte. Pero después reaccionó carnalmente, y cuando llegó el momento crucial, sacó una espada y quiso volarle la cabeza a uno de los soldados que llegaron. Solo le alcanzó la oreja. Pero la negación que vino, que era lo que estaba profetizado, no fue inmediata, sino que tuvo un proceso consecutivo, paulatino. Eso es lo que vamos a meditar a esta hora: los pasos que pueden conducirnos a la negación de nuestro Señor y Salvador. El camino de la negación, así le hemos llamado a esta reflexión que vamos a tener. Usted, por favor, analice su vida, trate de contextualizar lo que estamos hablando para podernos llegar. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la negación? Porque últimamente estamos viendo tanta gente que antes servía al Señor, que antes era fervorosa en el Señor, que no faltaba a su congregación, que se distinguía por ser cristiana. Están ahorita en el abandono, están en la depresión espiritual, están en esa situación que ya a veces ni quieren saber del Señor. Pero ¿qué les condujo a esa negación de su maestro? Lo primero es, y tomando el ejemplo de Pedro, vemos que es la demasiada confianza en sí mismo. ¿Sabe que uno de los problemas de los seres humanos es que confiamos mucho en nosotros? Creemos que porque yo estudié esto, puedo hacer todo lo demás y no necesito de nadie. Que yo tengo este título, que yo tengo esta marca de vehículo, que yo tengo tantas propiedades. No podemos jactarnos. La jactancia fue algo que llevó a Pedro a negar a su maestro. ¿Por qué lo digo? En Mateo 26:33 nos da la respuesta, la misma Biblia. Dice que Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, pues
me van a venir a traer y todos se van a escandalizar de mí. Pedro le separa, como él tenía un carácter así impulsivo, él era muy extrovertido, él era muy metido, diríamos nosotros, pero mire, él se para y le dice: Señor, aunque todos estos te dejen, comparándose con los otros 11, yo no, le dice. Aunque todos se escandalicen, yo no. Hermano, no podemos decir yo no. Debemos de mantenernos pendientes de nosotros mismos y no jactarnos de nosotros mismos. Pedro incluso se autojustificó. Ese fue uno de los errores de Job, que tanto nos enseña el libro. Dice que él hacía todos los días sacrificio a Dios por si sus hijos pecaban, porque él no quería que nadie lo criticara. Él no quería no solo estar a cuentas con Dios, sino que quería evitar la crítica. Se estaba autojustificando. Pero esa es la segunda cosa de la demasiada confianza en nosotros mismos, la autojustificación. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12 que el que cree estar firme, dice, mire que no caiga. No podemos autojustificarnos. A mis ojos yo puedo ser justa, a mis ojos yo puedo no tener pecado, pero hay 3 conceptos: el que yo creo tener de mí misma, el que yo digo, pero el que los demás miran en mí. Y si le agregamos el que el Señor tiene de nosotros, ay, hermanos, mejor no nos autojustifiquemos. Yo nunca he hecho eso, yo no voy a hacer. Como dijo Pedro, aunque todos te dejen, yo no. Mi abuelita me decía a mí: nunca diga desagua no he de beber. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Baste a cada día su propio afán. La confianza en sí mismo, hermanos, hizo al Señor Jesús. Ahí dice Lucas 18:9 que a unos que el Señor notó que confiaban en sí mismos, les relató la parábola del fariseo y del publicano, de aquel hombre que entró al templo. Le dijo a los discípulos que entró 2 hombres al templo, unos puestos de pie así, todo engalardonado y con un rótulo aquí: santidad a Jehová. Eso eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes usaban eso, y vestido de blanco y ahí con gran esplendor, y de pie dice que oraba: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo hago, yo digo. Bueno, usted léalo, Lucas 18. Pero dice que el otro entró y postrado a tierra, postró su rostro a tierra, no decía otra cosa más que: sé propicio de mí, pecador. Y le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién creen que salió más justificado? Porque el de blanco y el que estaba parado decía: yo no soy como este. ¿Verdad que a veces nos estamos comparando con otros? Mucha atención, estamos autojustificándonos, estamos teniendo demasiada confianza en nosotros mismos, estamos jactándonos. Jesús les dijo: os digo que fue el fariseo, porque al que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Porque Dios rechaza a los altivos, mas los humildes los impulsa. Eso dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la demasiada confianza en nosotros mismos es parte del camino, o es uno de los pasos que nos lleva al camino de la negación. El segundo, el descuido en la oración. Esta porción del hermano Pedro a nosotros nos hace entender mucho respecto a esto. Mire, el descuido en la oración. Si nos vamos a unos capítulos atrás a leer de lo que estamos meditando ahorita, vemos que hubo un descuido en la oración. En Marcos 14, el Señor se llevó a sus discípulos a orar. Él dijo: mi alma está afligida hasta la muerte. Él sabía que le esperaba la crisis. Hermano, cuando uno tiene necesidad, cuando uno se ve en situaciones críticas, ¿qué es lo que más nos rodea en estos días? Uno busca compañía de oración. Uno busca amigos, hermanos de verdad que quieran acompañarle a uno a orar. El Señor Jesús hizo lo mismo y les dijo: vengan, oren conmigo. Y se llevó a sus mejores amigos, los 12. Y todavía dejó a unos ahí, se llevó a los 3 mejores amigos de él más adelante y los puso a orar: oren por mí. Y él se apartó, dice, una distancia a orar. Y él oraba, y Lucas describe que dice que era tanta la presión que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, la presión que él tenía era demasiada, que hasta se le reventaron los vasitos y se confundían con el sudor.
Y cuando el Señor regresa, no sé por qué regresó donde sus discípulos, los haya roncando. Y les dije, el Señor, ¿no podéis haber orado conmigo ni siquiera una hora? ¿A cuánto nos hará el Señor este reclamo a esta hora? No han podido orar conmigo ni siquiera 15 minutos. ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la presencia de Dios? Una cosa es orar, otra cosa es clamar, otra cosa es gemir y otra cosa es solo meditar. Debemos de orar en todo tiempo. Mi mente puede andar conectada con el Señor todo el tiempo, pero ¿cuántas veces tenemos nuestra mente conectada con el Señor? ¿Cuánto tiempo nos arrodillamos? Mire, qué lindo es que cuando usted venga a la iglesia, en vez de ver cómo vino la hermana, cómo vino el hermano, qué pusieron, qué no pusieron, a juzgar, a criticar, ¿por qué no dobla sus rodillas y comienza a alabar a Dios? Esos 5 o 10 minutos antes del culto, porque espero que lleguemos antes de que empiece el servicio al Señor. Pero a veces llegamos a media alabanza o cuando terminen, porque mucha bulla hace. Mucho cuidado, porque al único que no le gusta la alabanza es al diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces debemos nosotros de buscar momentos de oración. Pedro se descuidó en la oración. Pedro era de los 3, Pedro, Juan y Santiago, los mejores amigos de Jesús, a quienes él fue a ver y les dijo, ¿cómo? ¿No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? El Señor Jesús acostumbraba a orar. Nosotros, hermanos, debemos de acostumbrarnos a orar. Orar es platicar con Dios. Al orar soltamos nuestras cargas delante del Señor. Al orar nos liberamos de nuestra mente, de nuestro corazón. Y al orar nosotros ponemos en conexión nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. ¿No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora?, dijo el Señor. ¿Por qué no podemos orar? Porque nos pasa lo de los discípulos. ¿Qué había pasado con ellos? Se durmieron. Es normal, es natural que venga el cansancio, que venga el sueño. Pero yo le voy a decir, ¿y quién le ha dicho que solo de madrugada puede orar? David decía, mañana, tarde y al mediodía oraré a ti y tú me responderás, decía. Hermano, uno puede orar en la hora que mejor pueda hacerlo. Ellos se durmieron. Y sabe, muchos son como ellos, apáticos a la oración. Decíamos cuando yo estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia donde nací, decían, culto de oración, culto de vacación, decían. Y habíamos hecho una broma de eso. Dios en su misericordia, tanto a mi esposo y a mí y a otro grupo de jóvenes, nos inquietó a la oración. Estoy hablando de los años 81. Estábamos todavía saliendo de la guerra civil, pero sabe que nuestro dulce refugio fue la oración. Y por estar en esa oración nosotros logramos, mis amados hermanos, llenarnos del Señor. Logramos, mis amados hermanos, recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Logramos en ese tiempo poder oír la voz de Dios llamándonos. Porque la oración es la mejor medicina en medio de cualquier situación difícil. Hay que orar, hay que clamar, hay que disponernos. Pero también en la situación bonancible hay que orar para agradecer a Dios y para pedirle de su fuerza para cuando vengan los momentos difíciles. No seamos apáticos a la oración. Ese es el segundo proceso. Primero, demasiada confianza en nosotros mismos. Segundo, descuidarnos en la oración. ¿Qué le queda esa pregunta? ¿No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Oiga, el Señor, ¿cuánto oraba Él que pedía aunque sea una hora? Pero bueno, el siguiente es echar mano de las armas de la carne. Ay, a veces nosotros queremos hacer lo que hizo Pedro. El Señor ya les había advertido, pero dice la palabra de Dios en Marcos 14:47, ahí unos versículos antes de lo que leímos, que cuando llegó la turba, cuando llegaron los soldados, porque iban con palos, con espadas, con garrotes, con todo lo que se les ocurría y podían atraer al Señor, y todavía les dice el Señor, como que soy un maleante, vienen conmigo, como que Él se iba a huir, él iba a cumplir la palabra de Dios. El Señor ya les había advertido, como nos ha advertido a nosotros de las situaciones críticas. Él nos ha dicho ahí en San Juan, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos dijo que hiciéramos? Confiar, dijo.
Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Hermano y hermana, esta palabra es para cada uno de nosotros. Los problemas en este mundo van a estar, que revienten volcanes del submarinos o en la tierra o en el espacio, no sé qué pueda pasar. Pero confiemos, el que tiene en la mano al mundo se llama Jesús de Nazaret. Si tu corazón está refugiado en Él, tú tienes que estar confiado. ¿Por qué? Él dijo, yo he vencido al mundo. Pero preparémonos. El problema es que como nos descuidamos, vamos a la negación. Y en los momentos críticos, en vez de acordarnos que el Señor dijo que confiáramos en Él, en vez de acordarnos que el Señor dijo, pedid se os dará, y poder orar a Él, en el momento que el Señor dijo que estad quedos, yo pelearé por vosotros, hacemos lo que hizo Pedro, echó mano de las armas de la carne. Dice la Biblia que Pedro, sacando la espada, dice Juan, Marcos dice que le quitó la espada a uno. La verdad que no sé, cada evangelista cuenta de la perspectiva que lo vio. Él quiso usar un arma carnal para defender a su Señor. El Señor no le dijo, eso Pedro, qué macho mi Pedro. No le dijo así. Le dijo, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Acuérdese la muerte de Pedro. Pedro, ¿acaso yo no tengo la autoridad para decirle a papá que mande una legión de ángeles? Yo le digo, con un ángel que hubiera mandado, lo libra. Pero era necesario, estaba escrito en la palabra. ¿Por qué Pedro salió con las armas carnales? Porque confió en sí mismo. La confianza en el hombre, la confianza en las armas carnales son una maldición para nuestra vida. ¿No lo cree? Lea Jeremías capítulo 17 versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, por su fuerza. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién estás confiando tú? Como que somos de la caricatura o de esa serie de El Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Mire, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba haciendo un monólogo y él se dio la respuesta y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Las armas de nuestra milicia no son espirituales. Proverbios 28:26 dice que el que confía en su propio corazón, dice que es necio. No seamos necios, no confiemos en nuestro propio corazón. Cuarta situación, paso, camino situación que nos puede llevar al camino de la negación es seguir al Señor de lejos. En el versículo 54 dice, siempre de Marcos 14, dice que Pedro le seguía al Señor de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Seguir de lejos al Señor. ¿Sabe que muchos están siguiendo de lejos al Señor? No, dice sí, yo voy a ir al culto y después me voy para que no hable el pastor, para que no hable mi coordinador, para que mi líder no me critique. No lo haga por la gente. Yo voy a la iglesia porque necesito del Señor. Yo me conecto a esta palabra porque necesito de la palabra del Señor. No sigas al Señor de lejos. No lo sigas de lejos. No basta solo con ir al culto y doy mi ofrenda, quizás diezmo. No basta con eso. Y tu encuentro personal con el Señor, hay que seguirlo de cerca. Evangelio no es religión. Evangelio es comunión con Dios. Quinto, abandonar el compañerismo de los hermanos. Dice el versículo 67 que Pedro abandonó el compañerismo de los hermanos y se fue a calentar en un fuego ajeno. Ahí es donde aquella mujer le dice, tú eres también de los que estabas con el Nazareno, le dijo. A veces nos andamos con otras personas. No vamos a la iglesia, pero nos reunimos en actividades sociales. Llamamos gente a la casa, andamos en otras reuniones, pero no con las personas que el Señor nos manda. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, dice, cuando ven que el día del Señor se acerca. Hambres, pestes, guerras, mortandades, destrucciones. ¿Acaso no estamos viviendo eso? El día del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. No dejemos de congregarnos. Venza su miedo. Tome sus medidas, pero venza su miedo. Creer que podemos obtener la fortaleza espiritual. No, yo desde aquí, mire, estamos haciendo esto
para ayudar a aquellos que están enfermos, que están necesitados, que realmente no pueden venir porque tienen que cuidar al abuelito, a la abuelita que está ahí en casa. Pero tú que puedes, tú que vas al mercado, tú que vas al supermercado, tú que vas al cine, tú que vas al mar, tú que vas a todas partes, ¿por qué no vas a la iglesia? Mis amados hermanos, cuando una persona cae, no es algo del momento, es un proceso. Hay un camino que se sigue hacia la negación de nuestro Señor, hacia la negación de nuestra fe, la demasiada confianza en nosotros mismos, el descuidarnos de la oración, el echar mano de las armas carnales, seguir de lejos al Señor y abandonar el compañerismo de los hermanos. Revisemos nuestra vida y pidámosle al Señor y al Espíritu Santo su ayuda. Recuerde, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y si tú has caído, te dejo una oración para que la repitas, la hagas delante del Señor y te reconcilies con Dios. No dejes de sintonizarnos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.